y seguro de depósitos. Hay una nueva ley que regula el sistema financiero y que es la que ahora va a aplicar para el actual eh, problema que estamos viviendo con una cooperativa. Este escenario es diferente, totalmente diferente a otros escenarios que hubieron en el pasado, como el caso Copemex u otras entidades financieras. Y en un trabajo conjunto entre el CONACOP, el CENECOP, FEDEAC y FECOPSE, hemos querido tener esta conversación con ustedes para que don Javier, experto en el tema, nos ilustre sobre la resolución y el seguro de depósitos. Así es que con él vamos a compartir 1 hora y 30 minutos. Vamos a pedirles por favor que enciendan sus cámaras. Es bueno siempre cuando estamos conversando poder ver las caras de cada uno de nosotros. Así que les vamos a pedir el favor de que enciendan sus cámaras. Y en esta actividad el procedimiento va a ser el siguiente. Don Javier nos va a dar su explicación. Al final de la explicación de don Javier, ustedes van a levantar la mano, la compañera Priscila les va a ir dando la palabra, o el mismo don Javier. Y finalmente, don Adrián Rodríguez, gerente de FEDEAC, va a cerrar con las conclusiones del evento. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a esta invitación y de seguido le damos la palabra a don Javier. Adelante, don Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos. Un honor para mí que me hayan permitido hacer esta presentación. Máxime en el contexto en el que se encuentra el sistema financiero de Costa Rica, ¿verdad? Yo quisiera empezar, digamos, con un contexto de por qué existe la resolución bancaria y por qué existe el seguro de depósitos, ¿verdad? En el fondo aquí. Costa Rica por muchos años no tuvo leyes de ese tipo. El único esquema de seguro de depósitos era el que tenía o el que tienen los bancos del Estado desde el año 53, en donde los bancos tienen la garantía estatal, pero todo el resto del sector financiero no tenía ningún tipo de garantía, tal vez las mutuales con la ley del BAMBI, pero el resto del sector financiero estaba expuesto ante eso. Cuando nos incluimos a la OCDE dentro de los requerimientos que estableció era que Costa Rica tenía que tener una legislación asociada a estos temas de regulación, de resolución bancaria y seguro de depósitos, y fue donde salió la ley 98/16. Y es que cuando se habla del concepto de seguridad, de la red de seguridad del sistema financiero, se habla de 4 temas, ¿verdad? El primero, la función de regulación y supervisión prudencial, que eso lo maneja evidentemente pues el CONACYT, las superintendencias y el Banco Central. La función de prestamista de última instancia, que es una responsabilidad del Banco Central. La función de la resolución, que eso, el responsable de eso es el CONACYT, a través de un administrador de las resoluciones. Y la existencia de operación de un fondo de garantía de depósitos que la ley determinó que fuera administrado por el Banco Central de Costa Rica. Importante, tal vez, indicar que el artículo 136 de la ley 75/58 establece, ¿verdad?, algunos aspectos fundamentales para calificar a las entidades financieras. Esto es muy importante mencionarlo porque a raíz de esa legislación se modificó el esquema como se califican las entidades supervisadas por la superintendencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque este elemento es clave a la hora de evaluar el grado de normalidad o el grado de inestabilidad de una entidad financiera, ¿verdad? Si bien es cierto, yo sé que en el sector cooperativo hay 2 regulaciones, una para, llaman regulación proporcional, le llaman algunos a eso, y no me gusta mucho, para serles muy honesto, y la regulación full, por así decirlo, que sustenta la calificación de una entidad con base en esos criterios: la calidad de gobierno corporativo, la calidad de la función de gestión de riesgos, la calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio, el análisis de la situación económica financiera y el nivel y calidad del capital base. Son quizás los 5 elementos más importantes que mueven la gestión de una entidad de cara al supervisor. Entonces, por eso que en las últimas semanas, últimos días, desde que está este tema en boga, ustedes escuchan al regulador hablar de la calidad del gobierno corporativo y hablar de la idoneidad
y hablar de que el capital base no cubría, ¿verdad? Ya las pérdidas y cosas de ese tipo. Bueno, es porque precisamente esta norma, el acuerdo SUGER 2422, establece este modelo de calificación que es nuevo, tiene pocos años. Antes se calificaban las entidades por una cosa que se llamaba CAMELS, ¿verdad? Que era una fotografía bastante limitada, fotográfica al fin de mes, ¿verdad? Y que no servía para mucho, realmente. Yo digo yo que fui 15 años supervisor, no servía para mucho, ¿verdad? Era una foto ahí y uno decía, bueno, el 30 dice que cumple con los indicadores de liquidez. Voy a ir el 27 a esa entidad financiera, a ver si cumplía. Y a más de uno lo agarrábamos ahí medio en carreras, ¿verdad? Para no decir otra palabra, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que prestarle cuidado a esa norma 2422. Es una norma diferente, es una norma que establece ciertos estándares y lo más importante es que a partir de ahí califican a una entidad en normalidad o en irregularidad, ¿verdad? Y sabemos que una entidad que llega a irregularidad 3, pues es intervenida. Y entonces en este esquema trato como de explicar un poquito, a mí no me gusta esa palabra, pero la decía un canadiense y siempre, la verdad es que es el único término que no se llama la ruta del deterioro, ¿va? La ruta del deterioro de una entidad es de que empezamos, vea cómo corro esta barra porque se ve bien. La barra. ¿Verdad? Empezamos en la situación de normalidad, hay tres niveles de normalidad, el 1, el 2 y el 3. Después aparecen los criterios de regularidad, que es donde nadie quiere caer, que es el 1, el 2 y el 3 también. Y entonces, ¿qué pasa con la irregularidad 1? Con la irregularidad 1, cuando alguien cae ahí, se le pide un plan de recuperación y para que a los que les interesa explorar un poco más, el acuerdo 2323, que es nuevo también, establece cómo se hace ese plan de recuperación, que no se hace cuando la entidad está en irregularidad 1, se hace cuando la entidad está en normalidad, ¿verdad? ¿Cómo es? Un plan de contingencia, se puede llamar. Sí. Es como el botiquín. Yo digo, es como un botiquín financiero. Que usted tiene un botiquín en su casa y no piensa que se va a sacar una curita o que se va a cortar o que va a ocupar ahí con falito, ¿va? El plan de recuperación es como un botiquín financiero que se aplica cuando una entidad cae en irregularidad con el objetivo. Pero es hecho antes. Es hecho antes, por supuesto, totalmente preventivo. Se hace antes para que cuando pase la situación, usted pueda salir rápido de la irregularidad. Esto es totalmente prudencial, ¿verdad? Súper importante. Entonces, claro, imagínense que uno tuviera en la casa, no tuviera botiquín y ocupa una cura porque se cortó. ¿No? Cuando tiene la curita en el botiquín, rápidamente resuelve el problema, ¿cierto o no? Bueno, exactamente lo mismo es este principio que está en el acuerdo SUGER 2323. Si cada irregularidad 2, lo que aplica es un plan de saneamiento, ¿verdad? Y entonces el plan de saneamiento es mucho más fuerte, mucho más comprometido, mucho más rigurosamente seguido por parte del supervisor. Y si cae en irregularidad 3, viene la intervención de la entidad según la ley orgánica del Banco Central. Y entonces, cuando llegamos a ese escenario, el desenlace de intervención es dos posibles situaciones. Si el negocio es viable o si el negocio no es viable. Entonces, el interventor, el mandato que tiene es determine la viabilidad del negocio. Entonces, si es viable, se hace un plan de regularización. Eso no existía antes, ¿verdad? ¿Ok? Y ese plan de regularización lo que pretende es que en un plazo determinado la entidad vuelva a salir a flote. O sea, salga, muy interesante, salga de un proceso de intervención y se devuelva al revés en el gráfico anterior, ¿verdad? Probablemente puede pasar irregularidad 2 o irregularidad 1 y conforme va mejorando, va saliendo. Pero esa es la única posibilidad para hacerlo, es que el negocio sea viable. Si el negocio no es viable, que fue lo que resolvió el Consejo y el interventor el viernes pasado, si el negocio es inviable, entonces hay dos posibilidades. Uno, aplicar un plan de resolución. Dos, solicitar la quiebra o liquidación de la entidad, ¿verdad? Y para eso, cuando es quiebra o liquidación, antes de mandarlo al juez, se le dice al Banco Central, necesito que pague el seguro de depósitos, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario, digamos, factible de acuerdo a nuestro marco regulatorio. Antes de la ley de resolución bancaria, el negocio inviable, digamos, no permitía el plan de resolución. El negocio inviable obligaba al interventor a decir, tiene que mandarlo a un juez concursal
Y eso es terrible porque la estadística en Costa Rica muestra que cuando esas cosas se van a un juzgado y se liquida una entidad financiera, en toda la historia de las quiebras que han habido en ese país supervisadas, el primer pago se recibe en promedio a los 2 años. El primer pago de las acreencias que están ahí metidas. 2 años. Es terrible, ¿verdad? O sea, en un proceso de 2 años, los activos que fueron a esa liquidación pierden un deterioro terrible. Por eso el otro día que alguien proponía que se extendiera la intervención, eso hubiera sido el peor de los mundos para los inversionistas, porque es condenar los activos a que se deterioren irremediablemente, no porque quiera el juez, sino porque la dinámica judicial en un juzgado concursal hace que efectivamente eso suceda. Entonces, hoy, digamos, los inversionistas de la cooperativa intervenida tienen una oportunidad que se llama plan de resolución. ¿Ok? Entonces, ese es el panorama actual. Muy bien. Entonces, bueno, eso ya lo mencioné, no voy a referirme a eso, que es las causales de la intervención que están en la ley orgánica del Banco Central. Y voy a referirme un poco a la intervención para que entendamos qué fue lo que pasó y qué podía hacer el interventor y qué no puede hacer el interventor, porque en esto ha habido cualquier cantidad de información, digamos, un poco extraña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede causar la intervención? Y ahí están todos los incisos. Cuando la entidad se encuentra en irregularidad de grado 2 e incumple un plan de saneamiento. Cuando la entidad lleva a cabo operaciones fraudulentas o ilegales. Cuando la entidad suspenda o cese pagos, o sea, deje de pagar. Cuando directores, gerentes, subgerentes, auditores, debidamente requeridos por su audiencia, se rehúsen a presentar declaración que le pida a la superintendencia, o sea, rebeldía, ¿verdad? O se niega a entregar información financiera que le pida al supervisor. Cuando la entidad administra sus negocios de forma tal que ponga en peligro su seguridad y su solvencia. Ojo que aquí el indicador de suficiencia patrimonial cubre un rol importante. O sea, una entidad puede tener algunas situaciones, siempre van a tener situaciones, pero si lo que está pasando no pone en peligro su seguridad y su solvencia, no tiene por qué ser intervenida, ¿verdad? Probablemente con un plan correctivo va a resolver el problema, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante, porque hay gente que dice, es que la seguridad social debería ser intervenido en esa entidad cada rato, todos. Y también tampoco es muy conveniente eso, hay que tener mucho cuidado porque yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Que están en esta sala, ¿verdad? Los que están escuchándome, reflexionen un poco. ¿Qué percepción de confianza al sistema financiero puede haber si hay 7 entidades intervenidas? Porque hay un supervisor loco ahí que le da por intervenir a todo el mundo. ¿Qué puede pasar? ¿Estará velando ese señor por la estabilidad del sistema financiero? Allá se mata risa, cara para mí, ¿verdad? Entonces, porque eso es importante contextualizarlo de esa forma, ¿verdad? Los procesos de intervención son muy delicados. No puede ser, ¿verdad? Que dispara porque me parece que tengo que disparar. Hay que tener mucho. Más complicado de explicar. La superintendencia determine, con base en sus propias investigaciones, su informe de Ministerio Público, que la entidad anda lavando dinero, y eso es inaceptable, ¿verdad? Cuando la entidad haya sufrido pérdidas que se consuman la mitad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De su patrimonio. También le pediría a los que tienen los micrófonos abiertos que lo apaguen, por favor. Solo que se me perdió eso. Bueno. Aquí está la chef. Ok, por favor. Estoy en los controles. Muy amable, gracias, Priscila. Cuando la entidad incumpla normas de servicios patrimoniales sociales por supervisor. Esas son las causales. El supervisor no se puede salir de esas causales para intervenir en la entidad. Si no es que le caiga mal o bien o tiene ganas de figurar, no lo puede hacer. Tiene que limitarse y justificar su actuación con base en eso. Y entonces el marco de actuación, ¿verdad? Es que a partir de la intervención, el interventor, ¿verdad? Debe ser un proceso de análisis que implica revisar la información y determinar si el intervenio financiero es viable o no. Eso fue lo que hizo Marco Hernández hasta el viernes, que presentó el informe para el CONACYT. Entonces, si la entidad es viable, como yo les mencioné, hay que hacer un plan de regularización dirigido a restablecer al intermediario financiero a una situación de normalidad económica y financiera. No hemos vivido ese proceso todavía. Ojalá en algún momento lo vivamos para ver qué pasa, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Como el enfermito que está en el hospital, está delicado, pero lo van llevando los doctores de la mano, ¿verdad? Es como un hospital. Ese proceso se llama
hospital financiero, ¿ah? Es como tener un enfermo financiero y usted lo va sacando hasta llevarlo a la normalidad, se gana la salida. Y no sé, ya se puede ir para la casa. Eso es la entidad viable, porque los médicos dijeron, si lo curamos, si le damos un tratamiento, si tenemos paciencia, esa entidad financiera va a salir a flote, ¿verdad? Y entonces, en esos casos, el plan de regulación es aprobado por el CONACYT, ¿verdad? Y posteriormente, esa entidad regresaría al proceso de supervisión regular de la SUBER. Estuvo enfermo, lo rehabilitan para que pueda seguir. Ok, eso lleva también un plan de reorganización, o sea, si una entidad cayó en irregularidad y fue intervenida, no es que, mire, ya se curó, no, probablemente lleva un plan de reorganización a la par, donde se dice, bueno, ahora las autoridades de esa entidad tienen que ser estas, el plan estratégico tiene que ir por acá, no la van a dejar, no van a dejar al paciente que se recuperó solito, lo van a decir, tiene que venir a que lo revisemos nuevamente, lo van a tener muy monitoreado y lo van a reorganizar para que efectivamente no vuelva a caer en el problema de la irregularidad o de la intervención en la cual estaba. Ok, cuando es inviable, bueno, ¿qué significa inviable? Entonces, ¿qué fue lo que probablemente, si ustedes escucharon la prensa o el comunicado de prensa o la conferencia que tuvieron los interventores el viernes, probablemente, si se dan cuenta y lo vuelven a escuchar, verán que siguieron una lógica como la que dice ahí, desde la A hasta la H. Desde la A hasta la H, fueron muy ordenados, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue primeramente decir, ¿verdad? Si la entidad en la actualidad o en un futuro próximo va a incumplir requisitos de solvencia, ¿verdad? Eso lo dijo doña Rocío un par de veces, ¿verdad? Los pasivos del intermediario superan sus activos y no es capaz de cumplir con sus obligaciones exigibles en la autoridad. Entonces hay un hueco. Los pasivos son más grandes, ¿verdad?, que el activo, entonces hay un patrimonio negativo, ¿verdad? El patrimonio ya no da para poder sopesar, digamos, las obligaciones que tiene la entidad, ¿verdad? La entidad no tiene liquidez suficiente, problema de liquidez, o no puede honrar sus obligaciones porque no tiene plata. El intermediario presenta problemas operativos, normativos o legales que impiden realizar sus procesos con normalidad. El intermediario presenta problemas de regularización que ha incumplido en tiempo y forma. Eso no, tal vez no lo dijeron así, pero pareciera como que en el devenir de los últimos meses, años, se le pidieron planes a la entidad cooperativa, eso pareciera que se dice, ¿verdad? Y que esos planes no fueron atendidos para corregir las anomalías o las situaciones que tenían presentes. Y creo yo que por ahí puede haber andado. No existen medidas alternativas que pudieran adoptarse para evitar la quiebra o liquidación del intermediario financiero en un periodo razonable. La viabilidad del intermediario financiero depende de los aportes de socios o asociados y acreedores, y esto no tiene la voluntad ni la capacidad de aportar el capital social necesario. En algún momento alguien puede decir, pues, los socios pueden poner, ¿no? Yo me acuerdo una vez uno, aquí entre todos, y todos no me acusan, ¿verdad? Yo estoy mirando de recompensa, pero había uno que estaba ahí, me dijo, y entonces llegó el socio y calidad, sacó un cheque y firmó un cheque ahí. ¿Cuánto capital es que hay que poner? Pero no era tan fácil, o sea, puso el capital, pero no era solo eso, ¿ah? Tuvo que hacer otra serie de cosas. O sea, en este caso, ¿verdad? Lamentable y tristemente, el hueco que dicen las autoridades era demasiado grande y por lo tanto no era factible, digamos, esa posibilidad. Cuando el intermediario financiero no es viable, el interventor determina, debe diseñar y recomendar a CONACYT un mecanismo de resolución. Eso fue lo que planteó el interventor el día viernes. En función de la naturaleza jurídica del intermediario, de las condiciones financieras, operativas y legales que presenta el intermediario financiero durante la intervención. O sea, eso significa que cada enanito del cuento es diferente. O sea, si hubiera una intervención en un futuro cercano, esperemos que no, primero que no, ¿verdad? No necesariamente van a aplicar la misma receta. Todo depende de cada personaje, de cada entidad financiera respectiva. Una vez aprobado el mecanismo de resolución, el CONACYT designa al administrador de la resolución que será encargado de ejecutarlo y en ese momento el interventor se hacen sus funciones. En este caso, Marco fue nombrado autoridad de resolución, ya no es el interventor, sino es el administrador de la resolución, porque así lo determinaron. Para mí, Marco es la persona que más sabe de estos temas en este país y cuidado no en América Latina. Se los puedo garantizar, porque para mí me tocó trabajar la ley de resolución bancaria con él, cuando yo estaba sumamente preparado para esas cosas. Si alguien sabe de eso, es Marco. Si alguien sabe de los vericuetos, es Marco, ¿verdad? Así que yo creo que está bien nombrado, no es alguien que no conoce estos temas, ¿verdad? Y la adjunta, que es Irleni, también muy buena, ¿verdad? Muy bien.
En su calidad de ejecutor de resolución, el administrador de ese proceso no puede cambiar lo acordado. Eso es muy importante. Hay gente que anda diciendo que se vaya a sentar a hablar ahora con el administrador de la resolución para hacer ciertas cosas. No puede, no puede. La resolución está aprobada, está determinada y lo que dice ahí es lo que hay que hacer. Que Marco haga una cosa contra la ley, lo mete en un problema, ¿verdad? Un problema serio, legal, ¿verdad? Porque él no puede cambiar los términos de la resolución. En casos muy excepcionales y debidamente motivados y justificados por el administrador de la resolución, el CONACYT puede variar lo acordado para alcanzar los fines de la regulación, siempre y cuando se cumpla con el principio del menor costo. El principio del menor costo es un tema clave en eso. El mayor costo que le puede significar la resolución a una sociedad es pagar el seguro de depósitos. Los 6 millones de colones para todo. Es el peor de los mundos, porque es el mundo en el donde usted camina cuando tiene que liquidar la entidad. Entonces, si hay el principio del menor costo, es que cualquier cosa que hagamos tiene que ser más barato que pagar el seguro de depósitos, porque si es más caro, entonces mejor pagamos el seguro de depósitos y se acabó todo. Importante, ¿verdad? Esa consideración, y quiero ser claro en eso, porque no es que me sale más barato, no, es que el límite del costo es el seguro de depósitos. Ese es el peor de los escenarios. Y por eso es que el pago del seguro de depósitos no está aquí en la resolución, sino que está en la liquidación de la entidad. Ok. ¿Qué mecanismos de resolución hay? Hay varios, ¿verdad? La venta del negocio de la entidad objeto de resolución incluida la función por otra entidad solvente. Ese parece que no es el que mencionaron el viernes, a mi juicio. Oiga, hay un grillo por ahí. ¿Qué es eso? Ya lo matamos. Ah, yo pensé que era el grillo. A los que están viéndonos son un grillo aquí. ¿verdad? Yo estoy viendo algo. Ok, entonces ese primer escenario pareciera que no es el escenario correcto, ¿verdad? No es el que anunciaron ellos el viernes. La exclusión y transmisión total o parcial de activos y pasivos a una entidad puente o a una entidad financiera solvente. Ese sí, ese mecanismo 2 sí está claramente mencionado en lo que escuchamos el viernes. La exclusión y transmisión de activos y pasivos a un fideicomiso o a un VPE, que es un vehículo de propósito especial. Ese también se mencionó. El instrumento de recapitalización interna para transformar pasivos en capital, ese no se ha mencionado. Y cualquier otro que recomiende el interventor y que sea aprobado por el CONACYT, no sabemos porque no se mencionó absolutamente nada. Entonces, 2 y 3. 2 y 3 pareciera, ¿verdad? Ok. El 2 y 3, entonces nos lleva al cuento este del banco bueno. El 2 es el bueno y el 3 es el malo. Vale que vino un Arián, ¿verdad? Aquí, la conciencia aquí, para que si meto las patas me corregís, por favor, ¿verdad? Por supuesto. Claro, banco bueno, banco malo, ¿verdad? Eso suena muy feo, ¿verdad? Porque es como que el banco bueno y el banco malo. Entonces hay un banco, el banco bueno, y además el gráfico, perdón, la peyorativo, ¿verdad? Entonces el banco bueno puse grandísimo y el banco malo puse chiquitillo. No, pero no es que sea muy grande, sea muy bueno el otro y muy malo el otro. No, es que en el banco bueno uno aspira a que esté la mayor cantidad de activos posibles de la entidad que está intervenida y que ahora va a ser resuelta, y en el banco malo haga la parte residual, si se puede llamar así. Entonces, ¿qué es el banco bueno? Bueno, el banco bueno nace de una cosa que se llama los balances de corte o los balances, digamos, de masa excluida, que se puede llamar ahí. Para ponérselos en un lenguaje muy sencillo, porque eso está como muy técnico. El encargado de la resolución, lo que va a hacer ahora, o lo que está haciendo probablemente desde la intervención, es la determinación de cuáles son los activos más saludables de la entidad que ha sido intervenida. Y cuando digo activos, no es solo cartera de crédito. Puede haber inversiones transitorias, disponibilidades, activos fijos. ¿Ok? Entonces, determina cuáles son esos activos que son, digamos, los más saludables, y a eso le llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Activos excluidos, o sea, los va a agarrar y los va, por así decirlo, figurativamente, los va a separar, ¿verdad? Los va a poner por acá. Y va a decir, bueno, con esos activos vamos a buscar una entidad adquirente, ¿verdad? Que se lleve esos activos y además se lleve el correspondiente monto en pasivos de la entidad. Puede tener algún grado de mora. Claro, claro. ¿Qué grado de mora se hace? Eso va a ser criterio, don Enio, de la ¿cómo se llama? De la valoración que haga tanto el encargado de la resolución como la entidad adquirente. Porque
una cuenta puede estar atrasada, digamos, un crédito puede estar atrasado, pero puede ser que la entidad adquirente diga, no, pero está atrasado, digamos, en una situación razonable, digamos, puede ser de que nosotros lo podamos recuperar, lo podamos adquirir. Hay una debida diligencia de parte de la entidad adquirente, digamos, el resolutor le presenta el paquete y las entidades adquirentes valoran el paciente y dicen, mira, sí, yo creo que sí me puedo llevar ese activo, Pero en teoría el interventor coloca dentro del banco bueno créditos que ya están en mora. puede, exactamente, El si son recuperables, puede ser criterio perfectamente. de- Claro, criterio de ellos, claro. Y eso lo puede rechazar el adquirente. Claro, digamos, en buena teoría, el adquirente puede valorar si acepta o no acepta. No es que le dice, Completo. exactamente, no es que le dice, cámbiame ese por aquel otro, no, no, no. O sea, ¿Compra o no? exactamente. Aquí yo le presento a estos señores, estos activos, ¿le interesa o no le interesa? Entonces hay una negociación para que aparezca un adquirente que esté dispuesto a revisar eso. Puede ser que en todo ese tema de la negociación, razones fundadas hagan que puede ser el encargado de resolución diga, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, no es tampoco así tan rígido, pero en buena teoría, para eso está el encargado de la resolución, para determinar la sanidad, digamos, de la cartera de activos que pone a disposición de una entidad adquirente. Y adicionalmente, entonces, No, y el adquiriente no necesariamente tiene que dar el precio en libros, puede ofrecer 90%, 95% de la cartera. exactamente puede ser eso, ¿verdad? Pero de alguna manera, ¿verdad? Se supone que es algo que está muy cercano, ¿verdad? Claro, porque se supone que es algo que está bien, o sea, que no es algo que está mal, ¿verdad? ¿Ok? Pero si los pasivos son mayores, ahí sí los pasivos irían a otro precio. Vamos a ver. Los activos son 200 en el banco bueno. Y entonces, el negocio en la resolución es, mire, aquí hay 200 en activos, usted tiene que llevarse 200 en pasivos. Ok, pero esos 200 en pasivos, para la entidad adquirente, tiene que incluir los depósitos garantizados, pero las acreencias garantizadas, ¿verdad? Porque hay un principio en temas de resolución bancaria de que ningún acreedor puede terminar peor a su condición previa a la intervención. Entonces, si yo era un acreedor de Copeservidores y le di un crédito a Copeservidores y tenía garantía en cartera de crédito, yo irremediablemente voy a ir a la entidad adquirente, voy a ir al banco bueno. Yo no lo puedo mandar nunca al banco malo porque lo estaría generando una pérdida, digamos, a ese acreedor, suena muy fuerte como decir, privilegiado, ¿ah? ¿Ok? Y entonces, de los pasivos que le pasan a la entidad adquirente, esos pasivos incluyen todos los depósitos garantizados, incluyendo los 6 millones de colones de todos y cada uno de los acreedores que tiene, digamos, la cooperativa. Porque se supone que de los activos que se está llevando, tiene capacidad para honrar esos 6 millones de colones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muy probablemente ¿Cómo se implementan los 6 millones? ¿A quiénes sí, a quiénes no? a todos, Sí, correcto, la garantía es a todos, sí, pero el banco bueno tiene que tener el monto completo para los 6 millones para todos los inversionistas de la cooperativa. sin todavía pedírselo al Banco Central, digamos. Exactamente, Tienen que hacer frente de eso primero. exactamente, exactamente. O sea, Eso, el seguro entra después de los acreedores. el seguro entra hasta que el proceso de resolución fracase o no sea efectivo. Hagamos una cosa, continuemos más bien la línea que llevamos para Para, Vamos bien. Quiero detalles. está bien, ¿no? Ahorita podemos aclararlo. Muy bien, entonces, una vez que se trasladan esos activos y esos pasivos correspondientes, va a quedar un remanente de pasivos, obviamente, que no permitieron ser atendidos por los activos del banco bueno. Entonces, eso va a un vehículo de propósito especial, a un fideicomiso. Para insistir, porque creo que es de interés para las cooperativas. hablarle duro, entonces, porque hay 73 esta gente. Los 6 millones, el fondo
de garantías que hay en el Banco Central no cubre esos 6 millones si todo tuviera que pagarse, porque el fondo es de reciente creación y no ha saldado. Entonces, por eso es importante, porque ahí hay un posible pasivo contingente para las cooperativas. ¿Cuándo se acciona y en qué proporción? Es una pregunta. El Fondo de Garantía de Depósitos se acciona cuando la entidad se manda a liquidación, no en las entidades cuando están en resolución. ¿Ok? O sea, porque no se puede, digamos, accionar en resolución. Bueno, hay una posibilidad y es cuando aplica la regla de menor costo, ¿verdad? La regla de menor costo es que sale más barato coger parte del seguro de depósitos y apoyar la resolución. Si así fuese, ¿verdad? Entonces se coge la porción correspondiente al seguro de depósitos. Pero este no es el caso, porque el hueco que hay es más caro, ¿verdad? Hacer eso. Entonces, la única posibilidad que yo veo de usar el seguro de depósitos es cuando la entidad sea enviada a liquidación o a un juez concursal. Que ahí sí, ya el proceso de resolución terminó. Pero eso es mucho después de... Totalmente, no es ahora. Ah, no es ahora, porque la resolución precisamente es una oportunidad para ver si a través del banco bueno y el banco malo, los acreedores logran recuperar la mayor parte de sus acreencias, ¿verdad? Ok, entonces, porque entonces se supone que eso es más barato que pagarle los 6 millones de colones a cada uno. Los 6 millones quedan, sí, efectivamente, hay que mandarlo ¿cómo se llama? A liquidación o a concurso, ahí le dirá, el CONACYT le dirá al Banco Central, mira, hay que pagar el seguro de depósitos, ¿verdad? Para las personas que no se pudo recuperar. Ya está en proceso. Totalmente, totalmente. Pero tal vez lo importante es que el banco bueno tiene que considerar esa obligación garantizada, ¿verdad? O sea, no le puede pasar usted al banco bueno a creencias no garantizadas, digamos, no puede dejar usted una creencia garantizada fuera del banco bueno, esa es la palabra correcta. Porque pues, para el banco bueno es pues, que tiene que ser solvente. No puede ser cualquiera. Que hay algunos de ellos, pues, se inmolan. Yo quiero usar el banco bueno, ¿ah? No pueden. Porque tiene que tener la solvencia suficiente, no, porque todo el mundo piensa en el activo. Y dice, si me voy a traer toda esa cartera de crédito para acá, ¿va? No, espérate un segundo, tienes que llevarte el pasivo también. ¿Verdad? Ahora, pueden haber varios adquirentes, ¿verdad? Puede ser que, por las razones que sean técnicas, pueden haber varios adquirentes, o sea, pueden haber varios bancos buenos, ¿verdad? En el mundo puede suceder eso. Eso ya dependerá del proceso en el que estamos ahora, en la determinación en la que está el encargado del auditor de la resolución. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso contablemente se establece a través de lo que llama, ahí está el tren que no me abandona cada vez que vengo, no me abandona el tren, siempre pasa, mi alma. Ya soy más acostumbrado, el primer día casi me muero ahí. Entonces, no, ¿cómo se llama? Lo que quiero decir con esto es que contablemente, ¿verdad? Hay todo un ejercicio de balance de corte ajustado, que el balance de corte ajustado es todo lo que tiene que ver con el banco, los activos buenos, los activos no tan buenos, ¿verdad? Y hay una cosa que se llama balance de masa excluida, que es, ¿verdad? Ven qué interesante. Todos aquellos activos con valor más el monto de apoyo financiero que puede otorgar el Fondo de Garantía de Depósitos respetando la regla de menor costo, ¿verdad? Pero si la regla de menor costo no funciona porque ahí sale más barato pagar el seguro de depósitos, pues entonces aquí no funcionaría eso. Solamente cuando hay regla de menor costo. Y yo no escuché el viernes hablar que eso iba a suceder. Lo que se dijo fue muy claramente que el banco adquirente asumía las obligaciones, ¿verdad?, de los depósitos garantizados, tal como lo mencionó Marco y lo mencionó doña Rocío, ¿verdad? Y los pasivos, el monto total de los pasivos cubiertos por la garantía de depósitos y el monto de los pasivos según el grado de prelación o privilegio establecido por las leyes aplicables vigentes, ¿verdad? Hasta donde alcanza, ¿verdad? Porque si los activos son 300, alcanzará hasta 300, ¿verdad? Hasta 300. Muy bien. Esa es la respuesta de don Enio. Ahí estaba, clarito y conciso. Ok, entonces, ¿qué hay en los activos? ¿Qué podemos saber? ¿Y qué activos van ahí al banco bueno? ¿verdad? Ahí están explicados, ¿verdad? Disponibilidades, inversiones en valores, cartera de crédito clasificada en A y B. Don Enio, que me preguntaba ahora. Sí.
Otros activos que tengan valor como comercial. Ok, pero categoría A y B, hay una precisión. Ah, sí, claro, claro. Y ahora con la nueva norma, la norma de instituciones crediticias, la 21-23, ¿cómo se llama? Algo así, ¿verdad? Algo así. Ahí está, hay una nueva norma de clasificación de los deudores, ¿verdad? Entonces, ahí seguro también Marco le está estrenando, porque hay una nueva clasificación, ya no era las que teníamos hace 2 o 3 Es el 1 y años. 2, esa clase. Ah, Es el 1 y 2. es el 1 y 2 ahora, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Ok, y muy importante, el interventor no, perdón, el encargado de inversión no puede pasar los activos que no tengan, como dice el punto C, documentación probatoria de su existencia, legalidad, titularidad y ejecutoriedad, porque no se trata de agarrar un problema y pasárselo a otra entidad el problema. O sea, es delicado, ¿verdad? No puede pasar lo que tienen que estar seguros de que todo esté correcto, de que todo esté bien, de que si la entidad adquirente soy yo, de que yo no me esté pasando un problema de la entidad intervenida, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Porque, pues, ¿para qué vestir a un santo para vestir a otro? Como que no hace mucho sentido, ¿verdad? Entonces, esto es también clave. Los pasivos, se deben excluir los depósitos garantizados, los pasivos laborales y los pasivos fiscales cuando corresponda según la naturaleza del intermediario financiero supervisado. Vuelvo al mismo tema. Yo no le voy a pasar a una entidad, al banco bueno, no le voy a pasar el chicharrón de que vaya a liquidar a los empleados de la cooperativa. Ya se declaró inviable a los funcionarios de la cooperativa, los van a despedir, les van a pagar su responsabilidad laboral y todo eso, pero probablemente eso lo va a hacer el encargado de la resolución antes de darle eso, ¿verdad? El administrador de la resolución lo va a hacer antes de, ¿cómo se llama? De pasárselo a una entidad adquirente. Porque yo no voy a cargar costos a la entidad adquirente de ir a ver, ¿verdad? ¿Cuánto lo de fulanito, sutanito? Lo mismo que los pasivos fiscales, ¿verdad? Ese tipo de cosas se limpian, ¿verdad? Son pasivos, por pasivos de más excluida. Esto es tarea del interventor antes de trasladarlo al banco bueno. El encargado de la resolución ahora. El administrador. El administrador de la En resolución este ahora. momento la administrador. Exactamente. Que ya Ya, digamos, el interventor hizo un grupo de gente, ya Ya no hay interventor ya. los despidió. Ahora ya el administrador de la resolución, que como es el mismo personaje, ¿verdad? El mismo personaje, pero diferentes títulos. con diferentes funciones además. Entonces, ahora probablemente él va a tener que ir limpiando esas obligaciones antes de pasárselo a la entidad adquirente. Es como lo que uno esperaría, ¿verdad? Lo que uno esperaría. Los depósitos garantizados incluyen solo el principal, importante, ¿verdad? Los intereses no se incluyen. Eso es importante también saber, ¿verdad? Porque hay gente que no, solo el principal es lo que cubre el depósito garantizado. Y se debe evaluar la inclusión de otros pasivos que están sujetos a hipotecas, otro tipo de garantía. Entonces, si yo soy un acreedor que le presté plata a la entidad intervenida y le presté contra garantía de cartera de crédito, entonces debo considerar eso desde el punto de vista del encargado de la resolución de que no le va a pasar un activo que sea completamente, digamos, en peor calidad que esa condición que tenía esa persona, ¿verdad? Sin duda alguna. Alguien dirá, pero entonces, ¿qué? ¿No van a haber pasivos no garantizados en el banco? Bueno, falso, sí van a haber. Sí van a haber, o sea, por supuesto que van a haber pasivos no garantizados en el banco bueno, pero primero están los pasivos garantizados, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde va el otro concepto. Los pasivos no garantizados que no quedaron en el banco bueno, pues se dirigirán a lo que se llama, palabra muy fea, banco malo, que no es banco malo, pues sea malo, es porque mal, sino porque lleva activos que no son de la misma calidad que los activos que tiene la entidad adquirente en el proceso anterior, ¿verdad? Entonces, esos pasivos, ¿verdad? Van, de acuerdo a lo que anunciaron, a un fideicomiso, ¿verdad? Ya voy a referirme un poquito más adelante a eso. Entonces, bueno, cuando se hace todo ese ejercicio, viene el balance de masa residual, que es los activos remanentes deteriorados o sin valor, que van precisamente al proceso de quiebra, una vez que el banco malo, digamos, hizo su labor. Entonces, el banco malo, fideicomiso, recibe un conjunto de activos, recibe una cartera de crédito, tratará de recuperarla, recibirá otro tipo de activos, tratará de realizarlos, y todo lo que ejecute, lo que realice, el esfuerzo que haga, se lo aplica, digamos, a los pasivos
que están en ese fideicomiso. Ya cuando vence el proceso del fideicomiso, que se dice que es de 1 año, ¿verdad? El remanente, balance de masa residual, es lo que entonces el encargado de la resolución diría, ahora vamos a solicitar el concurso, ¿verdad?, del juez, y probablemente aplicará el seguro de depósitos en el caso del Banco Central si fuera que. ¿Qué busca un proceso de resolución? Y ahí ya se van como cualquier quiebre. Exactamente, sí, señor. Ya la ley de resolución cubre hasta ese punto. Sí, señor. Se hicieron algunos ajustes en el proceso concursal para tratar de darle algún tipo de flexibilidad al interior. Habrá que esperar ahora a ver si llegamos a un episodio, a ver qué tal quedó eso, ¿verdad? Es como, eso es como un motor de un carro que usted le hace un overhaul y hasta que no pruebe el carro no sabe cómo quedó. Eso habrá que esperar que lleguemos ahí a ver si los ajustes que se hicieron con base en experiencia, cuando se hizo la ley de seguro de depósitos, se hicieron modificaciones al código concursal. Habrá que ver si eso, digamos, ayuda a que esos procesos sean también mucho más rápidos y mucho más efectivos. Y es que digamos, la experiencia que yo de haber visto en la superintendencia, de haber visto como 7, 8 intervenciones, ¿verdad? Estando en otras superintendencias y estando, digamos, en las web. Y de ahí es lento, ¿verdad? El proceso no es tan, no porque los jueces no quieran, sino porque están demasiado atiborrados de trabajo, pero además son muy lentos, ¿verdad? Y se van comiendo los activos de una manera acelerada, terrible, ¿verdad? Bueno, la resolución busca entonces busca generar continuidad a las actividades de servicios cuya interrupción podría verse, digamos, afectada, conservar la confianza del público. Ahora estaba con un periodista, con una periodista, y dale con la intervención, y dale que por qué, que si yo pensaba que eso había sido intervenido en el año 2000, empezó 2016, no, pero empezó 2019. Y digo, debe ser que como, entonces 2018, 2017, entonces ya al final dijo, si quiere ponemos la fecha de cuando Cristóbal Colón descubrió América, para que usted se sienta segura de que debe haber sido anticipado, hubiera anticipado. O sea, lo que no mide es que entre más antes hubiera sido intervenida una entidad de este tipo, que no sé si habría condiciones para realmente justificar eso, no hubiéramos tenido ley de resolución. Vean qué delicado va razonar de esa forma, ¿verdad? No había ley de resolución, probablemente si hubiera tenido hace 4 años y se hubiera declarado inviable, va de una vez a liquidación para que no es justificar nada, pero la resolución hay que darle una oportunidad a la resolución, ¿verdad? Para que la persona o el acreedor pueda recuperar una parte, no sabemos cuánto, ¿verdad? De su inversión en algún momento en el tiempo, ¿verdad? Por eso es que se habla de que evitar efectos perjudiciales, trabajar la confianza del público, ¿verdad? Lo cual es muy difícil. Pero en eso, cuando hay intervención, siempre la gente piensa irracionalmente. El otro día conversaba con don Adrián eso, ¿verdad? Que hay gente que cree que tiene un certificado de depósito a plazo, entonces que apenas termine esto, puede ir a retirar la plata en efectivo como si fuera una cuenta de ahorro. No, usted sigue, cuando usted lo trasladan a una entidad adquirente, Banco Bueno, a usted le van a respetar el plazo del certificado y la tasa de interés del certificado, ¿verdad? O sea, exactamente, tal vez en el 70, 80, 60%, pero le están respetando eso, ¿verdad? No es que, me pasaron a Copenhague, o me pasaron a Popular, o me pasaron al Banco Nacional, entonces voy mañana y devuelvo la plata. No, no, ya vence esto, ya vence en febrero de 2024, 25, en febrero de 2025, venga, yo le voy a seguir pagando los intereses, todo. Es que no me gusta donde usted me dejó. Ven, hay un artículo, una ley que dice que no hay derecho al berreo. Y los intereses son los pactados ahorita. Sí, señor, no se pueden cambiar. Pero el monto sí se puede. El monto va a quedar separado entre lo que es el banco bueno y el banco malo. Se aplican el 80. 80 o 60 o 70. Sí. Muy bien. El administrador de la resolución, o sea, a partir del viernes, para también tenerlo claro, asume la representación judicial y extrajudicial del intermediario financiero. Entonces tendrá la misma facultad y responsabilidades que ostenta la gerencia y la presidencia del órgano directivo. O sea, Marco es en este momento el gerente de esa organización y el presidente del órgano directivo. O sea, entonces, bueno, lo digo porque
porque es complicado, ¿verdad? Él asume responsabilidades de todo lo que haga, Gerente sin junta directiva, sin junta directiva, ¿verdad? sueño de muchos. No, Luis es el que decía eso, ¿verdad? Luis es lo que dijo un genio. ¿Cómo está don Rodolfo? ¿Usted dijo que dice que el sueño, no, igual se lo cuenta, el sueño de cualquier gerente, no tener junta directiva. Ok, el administrador de la resolución asume todas las competencias del órgano de dirección y de la alta administración del intermediario financiero. Entonces, vean qué interesante, o sea, cuando hablamos de despedir personas o liquidar personas, él tiene esas atribuciones, ¿verdad? Dichas competencias ejerce bajo la vigilancia del CONACYT. Tengan la seguridad que todas las semanas que sesiona el CONACYT, ¿verdad? Don Marco va a llegar a presentar un informe de cómo va la cosa todas las semanas. Y cuidado, esa es su junta directiva. Y cuidado, si no, otro grillo anda aquí. O tenga la seguridad que esa junta directiva le va a pedir cuentas. Mire cómo va y cómo va el plan y cómo está la cosa. O sea, hay un involucramiento completo. No, o sea, no está solo, ¿verdad? El administrador adoptará las medidas necesarias para ejecutar el mecanismo de resolución de acuerdo con lo que autorizó el CONACYT. ¿Qué rige una resolución? Porque eso también es importante. A veces la gente se nos confunde. La necesidad de aplicar con celeridad y agilidad y oportunidad a la medida de resolución. O sea, tengan la seguridad que Marco tiene un plazo y va a tratar de hacer eso lo más rápidamente posible. Porque entre más lerdo sea, más deterioro de activos hay y más perjuicio de los acreedores hay. Las pérdidas de la entidad o objeto de resolución deben ser asumidas en primera instancia por sus socios o asociados. ¿Verdad? O sea, ahí no hay Capital social. ahí, exactamente, o sea, porque es muy doloroso y todo lo que ustedes quieran, sí, pero es el dueño, ¿verdad? Como cualquier negocio. Los acreedores, para arriba, los acreedores de la entidad, objeto de resolución deben asumir las pérdidas después de los socios o asociados de forma inversa al orden de prelación de pagos del artículo 132 de la ley de la orgánica del Sistema Bancario Nacional. O sea, los que, digamos, ¿en qué sentido? Digo, aparte, en la ley, en el artículo 132 dice cómo el juez concursal va pagando o ya va pagando cuando liquida una entidad. Aquí es al revés, ¿verdad? ¿Quién va asumiendo las pérdidas? Es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿quién va asumiendo las pérdidas de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, los acreedores. Ese es el punto muy importante. Los acreedores de una misma categoría deben ser tratados de forma equitativa. Por aquello que alguien, ¿verdad? También por ahí había gente que decía que a mí me dieran un privilegio, porque yo soy muy importante o yo soy muy grande. Bueno, grandes son el monstruo, morado, ese es el que es grande, ¿verdad? Ese sí es grande. Pero bueno, o sea, no, perdón. Don Rodolfo me arrugó la cara, ya. No es apreciista. Don Rodolfo no es apreciista. Es claro, ¿verdad? O sea, entonces, Por la quinta. dice, no le voy a pagar la conferencia, va a decir ahora. Entonces, los acreedores deben ser tratados de forma equitativa. No puede ser que unos tengan, los únicos que tienen privilegios son los que son acreedores con garantía, nada más. El que tenga yo mucha plata o poca plata es igual que cualquier persona. Empezando por el Banco Central. Ese es el que está, ese privilegiado. ¿Va? Los acreedores no van a incurrir en más pérdidas que aquellas que habrían sufrido si la entidad de resolución hubiera sido liquidada con arreglo de los procedimientos de insolvencia ordinarios. ¿Verdad? Entonces, usted no puede dejar peor a un acreedor si no hubiera aplicado esto. El fondo puede aportar los recursos necesarios al mecanismo de resolución siempre y cuando sea el aporte menor que el costo que supondría el pago de los depósitos garantizados. Eso es lo que hablaba hace un rato de la regla de menor costo. Si es algo menor a los 6 millones, ahí puede ser que el fondo apoye la resolución. Pero cuando no es así, no se aplica eso, ¿verdad? El seguro quedaría para la etapa de liquidación o cuando ocurra la quiebra o la liquidación de la entidad, como lo explicaba hace un ratito. ¿Qué no puede hacer el CONACYT? Eso abre una posibilidad de que el interventor pueda decidir. El administrador de la resolución. El administrador de la resolución pueda acudir al Banco Central antes de la declaratoria de quiebre. De hecho, por la ley del menor costo. Si fuera posible, si fuera factible, si fuera determinado así en el esquema de resolución. Pero por lo que escuché el viernes, no. ¿Verdad? Esa posibilidad está cerrada. Está cerrada.
Sí, como decía hace un rato, el adquirente, banco bueno, tendrá que hacer frente a esos sí. Lo cual es lo mismo. A final de cuentas es para eso. Sinceramente, sí, pero Claro, es más complicado para el banco adquirente, obviamente, tiene una operativa. Pero como decía, es varón, ¿verdad? Macho, macho. O señora, señora también, ¿verdad? Hay que ser valiente en eso, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta eso. ¿Qué no puede hacer con así? Vea qué importante. Que alguien también andaba con esas cosas. O algunas cosas. Transferir activos de un intermediario financiero en proceso de resolución que se encuentre sujeto a hipotecas u otro tipo de garantía, a menos que el crédito garantizado esté también transferido. O sea, yo no puedo pasar, como decir, el paso del activo, pero no paso el pasivo. O paso el activo, pero no lo garantizo. O sea, el pasivo no lo garantizo. Como que le admite el pasivo, pero no garantizado. Eso no se puede hacer. pueden divorciar activos de pasivos. Y transferir parcialmente los derechos y inversiones protegidos por una cláusula de compensación contenido en un contrato financiero. Entonces, como los back-to-back, ¿verdad? O sea, eso no se puede separar eso así. Ok, el inicio de un proceso de inicio, la facultad de proceso no puede desencadenar derechos de compensación legales o contractuales. Por ejemplo, mire, yo era asociado de la cooperativa y tenía un crédito en Copeservidores. Entonces, quiero que me compensen el capital que tenía ahí con el crédito. Lamentablemente no se puede, ¿verdad? Ese tipo de cosas, cancelaciones anticipadas, ahí lo menciono también, no se pueden, ¿verdad? Recuerden que la cancelación anticipada de un depósito es una facultad del acreedor, no del, ¿cómo se dice? Perdón, es facultad exactamente, del acreedor, no del, es facultad, perdón, exactamente, no del acreedor, no es que devuélvame la plata, que me la quiero llevar ya, no, o sea, en un certificado es una decisión del que debe, ¿verdad? Lo establece nuestra ley. Mientras más perdure el estado de resolución, ningún bien del intermediario puede ser embargado ni rematado. Ahí también hay gente que escribe en estas páginas de redes sociales que van a meter ahí un juicio para embargar al resolutor, ¿verdad? Al banco bueno y tal. No pueden, la ley misma lo dice, o sea, que deben leer un poquito, ¿verdad? En los casos en que el proceso de resolución no consiga que el intermediario financiero recupere la viabilidad financiera, así como los casos en que haya cumplido la transmisión total de pasivos y activos contemplados en la resolución, el conocido llama al juez, que aquí vieron que me preguntaba usted, la declaración de quiebra o liquidación del intermediario financiero, y instruirá al Fondo de Garantía de Depósitos para que proceda con el pago de los depósitos garantizados. Es el CONACYT. Obviamente lo hará por recomendación del administrador de la resolución, ¿verdad? Ok, en caso que se determine que una entidad financiera sea demasiado grande para quebrar un too big to fail, la ley establece que puede, digamos, vamos a ver, valorarse, ¿verdad? Mantenerla en operación. Lo que pasa es que de acuerdo a la reglamentación de entidades sistémicas, ¿verdad? Yo no conozco o no ha sido mencionado que esa entidad sea una entidad too big to fail, ¿verdad? Ok. Debido al volumen y naturaleza de las transacciones, ¿verdad? Por ejemplo, que genere un problema en el sistema de pagos, ¿verdad? Cuando una entidad que se caiga o esté metida en un problema y colapse el sistema de pagos, colapse el SIMPE, colapse, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con el fondeo interbancario y es un problema verdaderamente sistémico, ahí probablemente existe la posibilidad de que ¿cómo se llama? El interventor junto con el CONACYT pueden aplicar medidas necesarias. Eso pareciera que, no pareciera, es claro que no fue así porque lo hubieran determinado en el proceso de intervención y no se mencionó en absoluto, ¿verdad? Luego ahí mencionan, y eso es importante para las entidades adquirentes, ¿verdad? Del Estado o entidades públicas o entidades de propiedad del Estado, no aplica los procesos de contratación administrativa, ¿verdad? Porque si no, de ahí, ¿verdad? Jaguar, Jaguar no. Escuchar el control se va a enojar conmigo, ¿ah? No, o sea, independientemente, pero sí debe, digamos, no aplica el procedimiento, pero sí los principios, ¿verdad? Por ejemplo, en esto, el encargado de la resolución tiene que ser totalmente transparente, tiene que ser, digamos, totalmente equitativo con los adquirentes. Aquí no hay nada debajo de la mesa, ni jueguitos de eso, no olvídense de eso. Es porque él probablemente el consejo dice, bueno, ¿cómo está? ¿Cuál fue el procedimiento que siguió? ¿Cómo invitó
usted a las entidades? ¿Qué le dijeron las entidades? Y todo eso tiene que ser totalmente transparente. O sea, Claro. o sea, ahí no hay nada de cosas raras. No aplica la ley de promoción de la competencia y defensa del consumidor. Debo decir que cuando se aprobó esa ley, yo fui una de las personas, no porque tenga nada contra los muchachos del Ministerio de Economía, ni mucho menos, pero vieran ustedes, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso, un proceso de intervención, y cuando estábamos pensando en poder transmitir cartera de una entidad a otra, alguien me salió con la ley de competencia y que teníamos que ir a pedirle permiso a la Comisión de la Competencia para que la Comisión de la Competencia determine que no había un monopolio, una creación de un monopolio, ¿verdad? O un poder, ¿cómo se llama? De mercado, es un poder sustancial de mercado. Y la entidad con problemas de liquidez. Entonces, para evitar diferencias con los señores del MEI, ¿Vos metiste eso ahí? no, yo no, los diputados. Ya. Los diputados, para hacer ok, en todos los casos también, eso también lo fueron los diputados, el que sigue, el número 15, ¿verdad? Es que todas esas operaciones están exentas de cualquier tributo, tasa, timbre o impuesto de traspaso, ¿verdad? Los intermediarios financieros no están sujetos a procedimientos por resolución judicial o convenios preventivos, sino exclusivamente lo previsto en el 9816. Eso para que alguien quiera meterse a hacer, aplicar la ley por el judicial, no, le aplica la 9816. Importante esto, me parece para todos ustedes, cualquier transferencia de activos o pasivos, que es lo que va en el proceso de resolución, a otra entidad, ¿verdad? Debe ser notificada a los acreedores y deudores, ¿verdad? Para que conozcan sus derechos y obligaciones frente a la entidad adquirente y resuelta o en proceso de resolución. Entonces ahí uno podría esperar que el encargado de la resolución, el CONACYT, tenga una campaña muy, esperemos, ¿verdad? Espero que sí, muy buena aquí para chicas de comunicación, ¿verdad? Una muy buena campaña de comunicación. Y yo creo que ahí ustedes desde el sector cooperativo deben estar muy atentos a esa campaña para ser precisamente consistentes con los procedimientos, y me parece muy bien que estén enterados de cómo funciona eso, para que le puedan explicar a los asociados con total naturalidad y tranquilidad, ¿verdad? Las situaciones irregulares que se determinen sospechosas de delito fraudulento serán denunciadas ante el Ministerio Público por parte del interventor o del resolutor. Ya algo también de eso mencionaron en el viernes. Ya casi termino. Muy bien. Ve qué importante, en esto de la transmisión de activos y pasivos. Al aplicar el instrumento de la entidad adquirente, el administrador de la resolución se debe asegurar que el valor total de pasivos transmitidos a la entidad fuente o adquirente no supere los derechos y activos transmitidos a dicha entidad. Lo que hablaba hace un rato. Si los activos son 200, los pasivos son 200. Si el total de activos que se trasladan fuera insuficiente para cubrir los pasivos que corresponden a los depósitos garantizados, lo que he dicho hace un rato, se puede soltar el Fondo de Garantía de Depósitos previa verificación de la regla de menor costo, cosa que no fue mencionada el viernes. Si hubiera sido posible, nos hubieran dicho eso, ¿verdad? No nos dijeron. En caso de que la entidad de resolución sea fiduciaria o realice servicios de administración por otras actividades registradas, bueno, se trasladará esas actividades, eso no es relevante en este caso. El propósito de una entidad adquirente no supone obligaciones ni responsabilidades para con los socios asociados o los acreedores de la entidad objeto de resolución. Yo paso a ser simplemente el administrador de sus activos y sus pasivos y cumplo con lo que dice ahí, pero no estoy asumiendo ninguna otra responsabilidad a estos acreedores. La transmisión de activos y pasivos de una entidad de resolución en una entidad financiera solvente se realizará en firme y en representación y por cuenta de los socios de la entidad de resolución, pero sin necesidad de obtener su consentimiento ni de terceros, ¿verdad? Y sin tener que cumplir los requisitos exigidos por las normas societarias de los requisitos de autorización previa exigidos por las normas del mercado de valores. O sea, el resolutor llega y hace, determina en firme y lo hacen en nombre de los asociados o dueños de copeservidores. No tiene que ir a una asamblea de copeservidores. Mire, es que recibí estas ofertas, ¿ustedes están de acuerdo que este sea el adquirente? No, porque si no, eso puede tener un delay importante y entorpecer el proceso de resolución, sin lugar a dudas. No hay responsabilidad alguna a la junta directiva o a la alta dirección de la entidad puente, o sea, los adquirentes, ante los socios acreedores de la entidad de resolución por actos y omisiones en el desempeño de sus obligaciones, a no ser que el acto de omisión constituya una negligencia o infracción graves con respecto a la legislación nacional que afecte directamente los
derechos de esos asociados o acreedores, lo cual tendrá por establecido como una sentencia firme emitida por una autoridad judicial. O sea, por ejemplo, si a mí me pasan a la entidad doble X y no me pagan los intereses o no me paga la creencia, pues obviamente está siendo incorrecto ese proceso, tiene que pagarme, ¿verdad? Por eso asumió esa creencia. Los acreedores, esto es importante, el número 7, los acreedores del intermediario financiero en resolución no tendrán acción o derecho alguno contra la entidad que adquiere los activos del banco adquirente, salvo que tuvieran garantías reales o privilegios o bienes determinados, y no pueden iniciarse acciones administrativas judiciales contra los activos trasladados cuya transferencia ha sido dispuesta por el conocido tenientes a impedir o obstaculizar su traspaso. Ahí es cuya, no, ayer me llegó un chat de alguien que estaba diciendo que iba a meter, no sé, un impugnar eso y no sé qué y no sé cuánto. Pues la ley no lo permite, digamos, la ley no lo faculta, él lo puede hacer, o la persona, los que lo pueden hacer, pero no hay, digamos, no hay. Pues, el fideicomiso, banco malo. Los activos excluidos o que y el eventual aporte que realice el fondo de garantía, nuevamente, si se cumple el menor costo, creo que sea tan necio, pero es importante aclarar eso, serán traspasados a un fideicomiso y los pasivos excluidos se trasladarán a intermediarios financieros solventes, que recibirán en contraprestación a ellos certificados de participación fiduciaria, a ser emitidos por el fideicomiso que se ha constituido con los activos excluidos. Entonces, hay dos tipos de certificados, el certificado principal y el subordinado. Entonces, en este caso, la entidad adquirente recibirá uno o varios certificados principales del fideicomiso por el monto de los pasivos excluidos y el Fondo de Garantía de Depósitos recibe un certificado subordinado en caso de que esté ahí aportando fondos a ese fideicomiso. El fideicomiso lo pueden recibir los activos del balance de masa excluida, o sea, los que no quedaron en el banco adquirente, y los realizará, la palabra esa los realizará es que los va a hacer líquidos, ¿verdad? Al mejor precio posible a lo largo del tiempo. Con lo producido por la organización de esos activos, irá pagando los certificados emitidos hasta cubrir el valor de los pasivos excluidos a las entidades tenedores de los certificados. Si hubiera un sobrante, se puede destinar el pago del certificado subordinado del Fondo de Garantía de Depósitos si es que el fondo puso plata. Posteriormente, si hubiese algún sobrante, se deberá trasladar a la quiebra o liquidación judicial. ¿Quiénes son los participantes del fideicomiso? Para estar claros, el fideicomitente es la entidad en proceso de resolución, como servidores. El fideicomisario, los titulares de los certificados de participación en el Fondo de Garantía de Depósitos, o sea, los inversionistas. Y el fiduciario, el intermediario financiero, supervisado, encargado de realizar o el encargado del fideicomiso. Él puede ser, que no necesariamente tiene que ser la misma entidad adquirente, sino que puede ser una entidad especializada en temas de fideicomiso. Bueno, y el pago directo, y con eso termino, el pago directo de depósitos, ¿verdad? Si la aplicación de ningún mecanismo de resolución es viable, es clarísima la ley, el interventor debe recomendar al CONACYT la de quiebra o la liquidación del intermediario financiero, y lo anterior implica el pago directo del Fondo de Garantía de Depósitos u otros fondos de garantía que existan. El CONACYT solicita la apertura del proceso concursal de conformidad con el ordenamiento jurídico. Bueno, pues eso es lo que nos espera a partir de ahora. Se supone que el banco bueno ya atendió el grueso de las cosas. Es Sí. sobre la parte residual Sí. que ni el fideicomiso pudo atender en plazo. Vamos a ver. Si ya el banco bueno asumió el seguro de depósitos, no hay necesidad de ir a Esos no van ahí. eso no van ahí, pero no hay más. Pero recuerden que ahí van todos, o sea, todos los inversionistas al menos tendrán una participación en el banco bueno por los 6 millones de colones porque tienen un depósito garantizado, ¿verdad? Entonces, esa definición hace de que ir a pedir el seguro de depósitos, que pague un seguro de depósitos cuando ya va a la quiebra, no hace sentido porque ya probablemente fue asumido por el banco adquirente. Así es. ¿Ok? Ok, si les parece, para cuestiones de procedimientos, Una pregunta. Claro, amigo. tal vez dejemos de compartir, don Javier, para ver las manos. Don Ronald, perdón, disculpe. Y Creo ahí- que es mejor que escriban un mensaje rápido en el chat porque En el por chat. las manitas no se ve en orden Ok. de prioridad. Entonces, le recomendamos eso. Vamos a ver, ahí en el chat hagan las preguntas, aquí las vamos a ir viendo. Don Adrián y después el compañero. Javier, yo todavía tengo una duda, ¿cómo se va a hacer el calce de plazos? ¿Calce de plazos? Sí, a ver, le quiero decir lo siguiente. Uno puede asumir que los depósitos de menos de 6 millones, la gran mayoría puede ser a la vista.
pero no lo sabemos. Pero cuando leemos los estados financieros de servidores, nos damos cuenta que hay depósitos a plazo de hasta 10 años. Y hay acreedores que le dieron deuda de más de 5 años. Entonces, tenés que pagar acreedores de más de 5 años y tenés que pagar algunos depósitos a plazo a 3, 4, 5 años, 8 años, lo que sea. Y en los créditos del otro lado, tenés créditos también a largo plazo. Entonces, ¿cómo ese banco bueno y ese banco malo van a poder calzar eso para ir liquidando en el plazo de un año que dura el mecanismo de resolución? Si no, al final todo tendrá que venderse a otra entidad. No, recuerda que no se, digamos, buena pregunta. Recuerda que cuando en el culmen del banco bueno, ¿verdad? En la etapa no significa que a todo el mundo le pagaron, sino que todo el mundo quedó ubicado en el banco bueno. ¿Me explico? Sí, señor. Ubicado. Es muy importante, ¿sabes? Que no es que hay un pago mañana. No. Exacto. Entonces yo paso ahí, si tengo yo pasé a ser pasé a ser deudor del banco bueno y el crédito que tengo es a 10 años, yo sigo pagando ese crédito por 10 años ahí en el banco bueno. Y si tengo un certificado de depósito que vence en 7 años, ¿verdad? Y quedé en el banco bueno me va a pagar como si estuviera en Copeservidores ese tema. Entonces, es parte, digamos, del ejercicio que tiene que ser el adquirente, ¿verdad? Por dicha, digamos, el tema, por eso no es tan sencillo ni tan automático el tema de decir, voy a pasar, digamos, esto para acá y a que aparezca fulano y lo absorba. No, la entidad adquirente tiene que hacer un trabajo importante para ver cómo le va a impactar no solo el activo, sino el pasivo en su balance y las implicaciones que tienen en riesgos de liquidez, en riesgos de crédito, en el famoso BOS. O sea, entonces ahí va a ser muy interesante poner a prueba a los departamentos de riesgo, Adrián, ¿verdad? La capacidad de los departamentos de riesgo para medir esos impactos, para tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, por eso es que en Europa vos ves que a veces hay varios bancos adquirentes. Porque algunos dicen, mire, la verdad es que yo ese tamal tan grande está muy delicioso, pero no me lo puedo comer así entero porque puede generar a mí más bien un problema. Y el encargado de la resolución también dice, no, pues vamos a ver, es que no, usted puede ser muy valiente y querer llevarse todo eso, pero yo creo que le puede pegar aquí, entonces vamos, como ya el destripador, partes, ¿verdad? Entonces puede ser que haya, perdón que pone, pero puede ser, digamos, que vayan varios adquirentes para poder determinar, digamos, de una forma adecuada, digamos, el proceso en cuanto a la distribución de riesgos. Que eso también, recuerden una cosa que yo mencioné, no se trata de pasar un problema y multiplicarlo por 4, ¿verdad? Porque si hacemos un proceso de resolución y lo que digamos, el CONACYT procura es tratar de resolver, es para pasar una mejor situación en materia de riesgos. Pero sí, va por ahí. Ok, gracias. Compañero. A ver, me dicen de cuál cooperativa y quiénes son para conocerlos. Claro. Pedro Ramírez, mucho gusto, don Javier, excelente la exposición. Yo pertenezco a una cooperativa, pero además trabajo con una entidad que da educación financiera. Qué bueno. Finanzas con propósito. Entonces estoy del lado de la gente que quiere saber. Entonces tengo varias preguntas, le voy a hacer 3 primeras para ver si podemos avanzar. La primera es, si ante la explicación que usted acaba de dar, el plan es la mejor solución que pueden tener las personas que están esperando a que la cooperativa les responda, ¿verdad? Si el plan de resolución es la mejor opción. La segunda es, sí, la segunda es si ese plan puede fallar y si falla el plan, ¿qué seguiría en la parte de liquidación que usted ha explicado? Y la tercera es que si a su criterio esto se está comunicando de la mejor manera, porque lo acabo de escuchar detenidamente, ¿verdad? Sin distraerme en nada, y su explicación es mucho más clara, más certera que la que se dio en la conferencia de prensa, tanto en CONACYT como después en su jefe. Entonces, me gustaría escucharlo. Y esas son mis primeras 3 preguntas. A ver, la primera, yo considero que efectivamente el esquema de resolución es mejor solución que para los acreedores, aunque haya un riesgo de no recuperar el 100%, digamos, que el modelo de ir directamente a ¿cómo se llama? A una liquidación de la entidad. Entonces la gente tiene que tener paciencia y confianza, ¿verdad? Porque
todos cuando pasan estas cosas es totalmente natural. Todo el mundo piensa en el dinero que tiene, en la inversión que hizo, en los ahorros que tiene, en lo que le costó esos ahorros, ¿verdad? En las implicaciones familiares que va a tener esa situación, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que darle oportunidad al esquema de resolución que funcione. Que puede fallar, sí, porque hay muchas cosas que pueden surgir en el camino. Puede complicarse, ¿verdad? Desde que no aparezca un adquirente, cosa que esperaría que no sucediera, hasta que en el proceso de adquirencia se presenten algún tipo de problemas, ¿verdad? Y de repente sea muy difícil encontrar el porcentaje de que va a ir al banco adquirente y cosas de ese tipo. Pero yo creo que para eso, la persona que está encargada de la resolución, de la administración de la resolución, el CONACYT lo tiene bastante claro y el reglamento también es bastante claro. Y en el sector financiero de Costa Rica hay gente muy inteligente, muy prudente, que van a manejarlo bien, ¿verdad? Probabilidad existe, pero no creo que sea alta, ¿verdad? Porque uno no puede garantizar que no vaya a pasar. Y tercero, respecto al tema de la comunicación, es todo un desafío para los supervisores, ¿verdad? Explicar esto de buena forma. Pero no solamente de ellos, yo pienso que también es un desafío para todos nosotros, para todos los que están involucrados en el sector cooperativo y en el sector financiero, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Yo otra vez me encontré un banquero que me decía, mira, mira, es que quisiera que saques un rato y nos expliques un poco esto, porque nuestros clientes del banco nos preguntan sobre esto. Y es que no estaban eximidos, un banco que tenga ahora que no, pero no están eximidos de eso. Entonces yo creo que sí debe venir una estrategia de comunicación, ¿verdad? Y aquí las chicas de comunicación tienen que trabajar fuerte también en transmitir el mensaje de una manera sencilla, ¿verdad? En un tema que es muy técnico y un tema que es muy complicado de explicar, ¿verdad? Pero esto, hay que hacer el esfuerzo de explicarlo bien y explicarlo con naturalidad y lo más importante es ser transparente con la gente. Voy a dar la oportunidad a alguien más y ahorita le vuelvo a contar. Gracias. Los chats. Dicen, el mecanismo de resolución no se habilita, fondo de garantía de depósitos, solo el proceso de quiebra, vamos a ser buenas. Esta presentación nos la van a pasar, sí. Isabel, una pregunta. ¿A dónde? Es que no la veo. No sé si el Isabel quiere hablar o... Vamos a ver. Ya le llegaste ahí. ¿La junta directiva tendrá alguna afectación judicial? No sé cuál junta directiva, ¿no, Flora? Pues la administración de servidores. Bueno, pero eso, Dave, vamos a ver, es que eso no tiene, digamos, que ver con lo que estamos conversando. Yo creo que lo que le puedo decir, doña Flor Isabel, es que ¿cómo se llama? Tanto en la labor de interventoría como en la labor de resolución, cuando se detectan, digamos, algunas situaciones que riñen con la ley, es obligación ¿cómo se llama? De esa persona ponerlo en conocimiento de la justicia si hay algún delito o hay alguna situación que vaya encontrando tristemente contra las personas que considere que son las que fueron responsables de eso, ¿verdad? Eso demostrado también. ¿Qué otra cosa? Espera que traigan la Y además, Pues, bueno, ¿algún otro compañero? ¿Querías? Sí, por favor, adelante. los delegados. Por favor, adelante. Don Javier, traerle. usted ha explicado que los inversores sobrantes tienen, según la ley, asegurado ese margen de los 6 millones. Pero ¿en cuánto tiempo las personas podrían ver esto materializado? vamos a ver, cuando los 6 millones de colones, voy a tratar de explicarlo de una manera mucho más sencilla como lo he tratado de hacer. Cuando se mande ese proceso, ya pase el proceso de resolución y haya necesidad de ir a un juez concursal y se declare la quiebra de la entidad, ahí es donde se paga el seguro de depósitos, que además voy a aprovechar para decir cómo funciona, porque la gente dice, bueno, ¿y qué? ¿Voy a cuál sucursal? ¿A la Cruz Roja? ¿O voy a las boleterías del Estadio Saprissa a recoger los niños de flores? No, nosotros tenemos una cosa que se llama SIMPE, una de las cosas creo que más importantes que tiene este país para garantizar el sistema de pago. Entonces, va a haber, me imagino yo, el Banco Central, que es el que maneja el seguro de depósitos,
va a tener la cuenta IBAN de las personas y le va a transferir la plata a la persona que está acreditada como inversionista en esa, digamos, en Cope Servidores, en ese caso. Pero importante eso, ¿verdad? Porque en esto, la historia a nivel mundial es terrible, ¿verdad? Aparece alguien ahí diciendo, yo es que vengo en representación de Don Enio, y entonces llevo con un poder de Don Enio para retirar los 6 millones de eso. Entonces, precisamente el Banco Central tiene un protocolo, no lo ha usado nunca, para poder hacer el depósito de eso. Entonces sería hasta en el cual se declare, digamos, la quiebra o liquidación de actividad previo a eso. ¿Y cuál es el riesgo de que los que estén como inversiones superiores a esos 6 millones pierdan los recursos y en qué porcentaje? Porque en la conferencia se habló de un 20%, pero en realidad no se dijo de dónde sale ese cálculo de ese 20%. El cálculo sale del análisis de los activos y la calidad de esos activos. Entonces, ¿cómo se llama? El resolutor o el interventor anteriormente hace una valoración de activos y dice, bueno, esta proporción de activos es lo que yo llamo, que él dijo, el 80%, o él estimaba que el 80%, eso va para la entidad adquirente. Y el 20% va al fideicomiso, que no significa que lo va a perder. Significa que el fideicomiso va a hacer una gestión de realización de esos activos que recibe para poder pagarle a esos acreedores. ¿Cuánto porcentaje de recuperación de ese 20% será? No sabemos. Dependerá de la calidad de los activos, de la eficacia del fideicomiso, del fiduciario en este caso, ¿verdad? Y de la velocidad con que lo haga, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Ahora, en Costa Rica yo creo que también es una buena experiencia, es de los países donde hay administradores de fideicomisos más sofisticados, creo yo, en el mundo. Hay gente que se especializa en no solamente en hacer excelentes contratos de fideicomiso, sino en gestionar adecuadamente este tipo de fideicomisos. Entonces, de ahí, también es una expectativa, pero eso, Pedro, ¿verdad? Pero eso, Pedro, te puedo decir que eso es mejor que haber mandado a la quiebra a una entidad. Porque nunca un juez concursal, con todo respeto para ellos, tiene los recursos, el tiempo, las posibilidades de hacer lo que puede hacer un fideicomiso en un banco, digamos, que entra al lado de activos. Entonces habrá que esperar, ¿verdad? Habrá que esperar. Marco mencionó que él estima que sea 20, pero podría ser más, dijo él. ¿Verdad? Entonces habrá que esperar. Eso que preguntaba Don Enio temprano, desde que vaya, algunos van a revisar y van a conversar y a tertuliar sobre estas cosas. Habrá que esperar, pero yo no creo, a ver, lo que no creo y estoy seguro es que el banco malo sea más grande que el banco bueno. Eso no puede suceder, ¿verdad? Ni que tampoco, ¿cómo se llama? Sucedan cosas, ¿verdad? Porque si efectivamente no hubieran activos buenos o activos que puedan generar rentabilidad, probablemente la resolución no se hubiera hecho si no se hubieran ido mejor de una vez al seguro de depósitos, ¿verdad? ¿Para qué hacer tanto alboroto con eso? ¿Verdad? Para el que está manejando ahora la resolución, ya no van a haber más sorpresas, ya vio absolutamente todo y se asegura el panorama. Bueno, yo creo que él sigue viendo cosas, pero él seguro está viendo pues, sorpresas en el sentido positivo también, ¿verdad? No solo negativo, o sea, eso no es tan fácil en un proceso de mes y medio para una persona que no es la administradora de una entidad financiera conocer toda una entidad financiera. Cuando ponen a un gerente en una entidad financiera, probablemente ese gerente pasa varios meses, digamos, tratando de entender la entidad financiera. Entonces, no dudo de la capacidad de Marco y su equipo de personas que le ayudan, pero ahí seguirá haciendo haciendo su trabajo pero para mejorar, digamos, la gestión, digamos, de lo que tiene en sus manos. Ahora, la última pregunta, ya con el sombrero de cooperativismo, ¿cuál es el riesgo reputacional, según su criterio, que tienen las demás cooperativas ante una situación como esta? Lo menciono porque una de las cosas que más llamó la atención y que mucha gente tiene molesta es que en la conferencia se dice que el capital social lo están perdiendo los miembros, los asociados de la cooperativa. Y eso por mucho tiempo ha sido sagrado, en el sentido de que la gente entiende que ingresa a una cooperativa, pero que al terminar su relación con ella, se lleva ese capital social. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál sería ese riesgo reputacional que tienen las otras cooperativas? Vamos a ver, el riesgo reputacional siempre existe. O sea, eso no se puede evitar.
Yo creo que los riesgos reputacionales se mitigan con información transparente, confiable, y creo que, usando las palabras que usó doña Rocío, la superintendente, decir que eso es una situación muy particular y no es una situación que tiene que verse reflejado en otras entidades financieras, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucha comunicación, tener mucha apertura para explicar a las personas cómo soy yo como cooperativa, ¿verdad? Que efectivamente las situaciones que se han mencionado de repente no son el caso nuestro, ¿verdad? Y estar muy cerca, creo yo, del asociado, ¿verdad? De explicarle. Por supuesto que a nadie le gusta perder su capital. Aunque aquí tengo muchas autoridades del sector cooperativo y pueden decir que eso ha pasado más de una vez, ¿verdad? Ya, más de una vez, ¿verdad? Y es muy triste, ¿verdad? Pero debemos ser autocríticos y debemos decir qué cosas debemos mejorar. No solo como cooperativa, sino como también como participantes, todas esas cosas. Yo creo que esa es una cuestión de que hay que sacar en la libretita, ¿verdad? Y no solamente en la libretita para decir, bueno, ahora tenemos que ir a resolver eso, pero también hay que sacar la libretita de los debes, los pendientes, ¿verdad? Y decir, ¿qué cosas aquí, digamos, podemos mejorar? Yo puedo decir varias, ¿verdad? A mí me parece que, por ejemplo, nuevamente se verifica y se ratifica de que nuestro país tiene una ausencia grave de educación financiera. Y la educación financiera para mí es una política pública, no es esfuerzos ahí esporádicos de que voy a hacer una campañita, no, es un proceso de política pública, ¿verdad? Segundo, ¿verdad? Y dentro de ese contexto, este es el país donde la gente cree que las cosas no tienen riesgo, ¿verdad? Y a mí me preocupa, ¿verdad? Que la gente siempre piense que no haya riesgo. Usted me preguntó ahora que si el producto no tiene riesgo, claro que tiene riesgos. Porque decirle que no sería engañarlo, sería no profesional decirlo, ¿verdad? Entonces la gente tiene que entender que cuando invierte, hace riesgos. Lo que pasa es que algunos, eso comercialmente no es vendible, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay que explicarle, cuando con educación financiera, no hay que explicarle a la gente, con educación financiera la gente solita va entendiendo. De que cuando invierte tiene que prestarle cuidado a los riesgos, ¿verdad? De que hay cosas que tiene que valorar, ¿verdad? Y eso yo creo que es una lección que, bueno, y le preguntaron a Rodolfo, a Luis, a mi querido señor aquí a la par, a don Enio, que ha visto episodios, ¿verdad?, complicados en el sistema financiero con de Adrián, siempre nos tropezamos con la misma piedra. Y es este tema. Entonces yo creo que ya es hora, ¿verdad? Como nuestra mamá nos decía, ya es hora, ya usted se ha quemado varias veces de estar metiendo los dedos en el tomacorriente, ¿verdad? Entonces ya es hora de que entienda y que pongamos serios con estos temas, ¿verdad? Que dejemos de pensar nada más en el negocio, la rentabilidad del negocio, el crecimiento. También hay que hacer ciertas cosas, santo Dios. Hay unas preguntas en el chat, a ver. Hay preguntas en el chat. Pero Ramírez. Tal vez léeselas. M. Ramírez dice, los inversionistas deben legalizar sus inversiones para ser tomadas en cuenta el pago inicial de los 6 millones. No. Y es así, ¿dónde debería hacerlo? No deben hacer nada. No lo deben hacer porque eso ya lo tiene, ¿cómo se llama? La información está completamente certificada por parte del encargado de la resolución y él va, cuando se hace la liquidación, esos son todos los inversionistas que están registrados y hay nada que hacer nada. Tiene que esperar nada más que le comunique. En el eventual caso que le paguen los 6 millones cuando la entidad se resuelva, ¿verdad? Como se liquide, ¿cómo le va a hacer en caso que fuera necesario? Pero creo que no va a ser necesario. Otra, dice Mauricio Quesada, los intereses acumulados por pagar de los inversionistas se incluyen en el pago a los inversionistas. No. O sea, se pagan los intereses correspondientes a la inversión, pero no entiendo, los intereses acumulados, no sé a qué probablemente está pensando de que le vayan a reconocer los intereses, no se reconoce el principal, nada más, en un proceso de este tipo. Para el fondo. Para el Pero para el fondo. Banco Bueno. No, la creencia es completa. Es importante tal vez diferenciar. Perdón, sí es que... Diferenciamos cómo se puede, Es si que- intereses se reconocen en el Banco Bueno, pero con el Fondo de Garantía no. Exactamente, en el caso del Banco Bueno, todas las acreencias que estén ahí, ¿verdad? Se reconocen con las condiciones financieras que están pactadas desde su origen.
¿Otra pregunta? No hay. Bueno, vamos a terminar el capítulo de preguntas con la intervención de don Enio. Una última. Se le puede decir a la gente que si tiene un depósito de 6 millones o menos, recuperará el principal eventualmente. Exactamente, Eso se puede decir. Lo que no está claro es el momento. exactamente, pero además se le puede decir a todos los inversionistas que a todos les van a reconocer 6 millones, como Bueno, a todos. a todos. Sí, porque Porque hay gente que me decía, mire, es que solamente el seguro le cubre a los que tienen menos de 6 millones. No, le cubre a todas las personas, pero hasta 6 millones. Y eso es persona física o persona jurídica. para todos. Sí, sí, porque alguien también preguntó por ahí, digamos, fondos que a mí, alguna entidad, un solidarista que no hay, le dan 6 millones a los socios solidaristas. No es que le dan 6 millones a cada uno de los. La participación. No. Tal vez yo diría que con Enio y la pregunta que yo hice antes, la confusión para algunas personas puede ser que se dice que el proceso de resolución o el fideicomiso va a durar 1 año. Sí, Entonces, ¿cuándo se reconocen las acreencias? ¿Cuándo se reconocen los depósitos? Y ya Javier explicó que de acuerdo a los plazos, el que queda en el banco bueno queda con los plazos que tiene y en ese momento se le reconocerán sus depósitos, etcétera. Habría que ver la aplicación entonces de los 6 millones, cómo se da en ese horizonte del año. es exactamente. Cómo se da en el horizonte del año. Y si al final tiene que entrar el fondo, entra ahí. Sí. Pero tiene que ser en ese horizonte del año, ¿verdad? Creo que por ahí anda la cosa. Sí, Es un todavía- detallito, pero por ahí anda. Todavía esos temas operativos no se pueden, creo que no son públicos todavía, porque tal vez, lo que creo yo es que forma parte de la actividad de resolución y de la búsqueda del banco adquirente por parte o entidad adquirente por parte del resultor. Tiene que definirse bien. Claro, entonces esos temas operativos, eso todavía no es, digamos, no creo que esté totalmente definido, ¿ah? Porque dependerá de. Por eso yo sé la frase. Todo el que tiene, no, a todo depositante se le garantizará al menos 6 millones Sí. o menos si la suma es inferior, Sí. eventualmente. Sí. Hay detalles que no tenemos claro de cuánto. Claro, pero porque la ley del seguro de depósitos funciona así. Pero el interventor claramente, bueno, el ex interventor, ahora administrador, en todas las conferencias de prensa claramente ha dicho que todos los de menos de 6 están garantizados, ya sea por el proceso de resolución o ya sea por el depósito de garantía. Sí, pero no tenemos claro el timing, el momento. No, y es que digamos, no va a ser inmediato con ello, porque entonces, ¿para qué le estamos dando? Si por otro lado, digamos, a mí me están mandando una entidad adquirente que me va a pagar mi acreencia, entonces, ¿por qué me dan a los 6 millones? O sea, me seguirá mi acreencia y me la van a pagar en el plazo que sea. Entonces, ese proceso operativo es un proceso que va a ser muy interesante de entender cuando nos lo expliquen una vez que se lo van al adquirente. Pero, ok, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? Lo han preguntado la gente mucho. ¿Cuál es la frase que uno puede decir exactamente? Y la que uno puede decir es que hasta 6 millones está garantizado en su totalidad. Correcto. Cada depositante, evidentemente del monto, si es superior, se le reconocerán 6 millones eventualmente. Como mínimo. Sí. Bueno, mínimo. Independientemente del banco. Claro, porque si va a una entidad adquirente solvente, puede ser que le paguen no los 6 millones, sino que le paguen el 70%, 80% de su creencia. Pero es la frase precisa. La frase es reconocer los 6 millones en algún momento por el proceso de resolución o por el fondo que han cubierto. Ya empezó a hablar chino. El radio. Y es que podría ser por el monto, ¿verdad? Porque si el monto que quedara era muy grande y no lo cubre el sistema de garantía, las cooperativas van a tener que poner el dinero y no lo van a poder poner de un solo tiro. Habría que planearle un tiempo de cómo se irían a pagar eso. Pero, perdón, es que me perdí porque estaba viendo aquí Vamos a ver, que cuando hablamos de eso del tiempo, significa que si el monto que quedara descubierto de los depósitos garantizados fuera muy alto y el fondo no alcanzara, tienen que entrar después las cooperativas. Pero es que vamos a ver, primero está el banco adquirente. No, por eso, pero digamos que ya pasó el fideicomiso. Correcto. O sea, pues que pasamos banco adquirente y quedó todavía mucho en el fideicomiso. Supongamos que fuera así. Claro, claro.
y que no diera el fondo para eso. Entonces entrarían las cooperativas, pero entonces en ese caso ya ahí el tiempo sería todavía más Pero- difícil de prever. Pero el fondo sería 6 millones de colones. ¿Me explico? O sea, eso no le van a dar el 100% de la creencia nunca a nadie, ¿verdad? O sea, primero hay que ver cuánto, es por eso que es muy difícil como poner escenarios, ¿verdad? Porque primero está lo que va a hacer el banco adquirente, cuánto le recuperó, luego el esfuerzo del fideicomiso, y después se manda la liquidación. Sí. Pero recuerde que en el banco adquirente están los 6 millones de colones. Sí. Te digo, el temor que le escuchaba a cooperativas, y creo que es lo que Luis Enrique está diciendo. Si entra a operar el fondo de garantía de depósitos, Sí, son como 40.000 millones, todo eso. Si eso tuviese que pagarse completamente, pero no porque hay un banco bueno y hay muchas cosas. Pero la preocupación es si los 1.300 millones que hoy tiene ese fondo en el capítulo de cooperativas, que hay unos pasivos que son como 1.100, bueno, no alcanzaría. Y la ley muy claramente dice que cada segmento, bancos estatales, bancos privados, cooperativas, son responsables de su segmento. señor. Entonces, la preocupación es en fin, hay varios esquemas que se podían hacer en el escenario de que no alcance, que es lo que está planteando Enrique. Claro, lo que pasa es que ese escenario, con todo respeto, ese escenario no lo planteó no lo plantearon el viernes. O sea, ese escenario, digamos, yo no lo tendría, ni me preocuparía en este momento, porque eso no lo ha mencionado en ningún momento. No parece ser. Exactamente, porque en el proceso de resolución fueron muy claros que van por ese camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo me preocuparía más bien en ir, ¿verdad? Más que preocuparme de todo eso y en el eventual caso, ¿verdad? Que sucediera una cosa es que no lo ha dicho el encargado de la resolución, ni creo que lo está pensando. Hay mecanismos, digamos, para el diferimiento de lo que significaría asumir ese gasto, ¿verdad? Pero es que, y vea, eso está definido en el plazo de la resolución. Entonces, creo yo, y eso no lo sé, pero es mi opinión personal, si eso hubiera sido una posibilidad, lo hubieran dicho el viernes, ¿verdad? Porque entonces, yo pienso que, y la respuesta es por la regla del menor costo. Probablemente hacer eso era más costoso que mejor pagar los 6 millones con el Había un cliente. derrame a Claro, y además, ustedes creo que el razonamiento que ustedes hacen es totalmente correcto de decir, mire, pues es que las implicaciones que tiene para otras cooperativas las puede meter en problemas. Bueno, ahí es donde usted se da cuenta el principio de la regla de menor costo. Si eso es más complicado que el bendito seguro, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir dando, ya por finalizar esta actividad, vamos a darle la palabra al compañero Rodolfo Navas, Dirección. Bueno, el CENECOP, la Universidad Fundepos, el Grupo UNACOP, se han unido al CONACOP y a las dos federaciones de ahorro y crédito para atender este tema. Lo hacemos coordinadamente con FEDEAC y FECOPS, en el entendido de que esto es una tarea de todas y todos los cooperativistas y que si bien es cierto, lo primero que tenemos que cuidar es el efecto en las cooperativas de ahorro y crédito, lo cierto es que esto también va o puede afectar al movimiento cooperativo como todo. Y por lo tanto hay que hacer un gran esfuerzo por salir adelante. Hemos en este caso respetado la coordinación de don Adrián Rodríguez, que está ahorita en una llamada afuera, pero que ha sido designado por el CONACOP como coordinador. Pero también es cierto que necesitamos de una manera urgente transmitir lo básico a las y los dirigentes, porque si no saben cómo funciona este proceso de resolución, si no saben las implicaciones del seguro al ahorro cooperativo, etcétera, etcétera, pues muy difícil poder salir adelante. Entonces, esta es una primera jornada. En ese sentido, agradecemos a don Javier su apoyo. También es cierto que con la Universidad Fundepos estamos preparando unos cursos que hablábamos sobre estos temas y sobre la gobernanza,
y que ahora temprano hasta los solidaristas nos planteaban la posibilidad de estar interesados en esos cursos. Vamos a trabajarlos. Las cooperativas están todas invitadas a sus cursos, que tienen un costo. La que no pueda ir le pide beca a Cenecop y tendrá beca, en la absoluta seguridad que así será, parcial o total, que lo que nos interesa ahora es garantizar que las y los cooperativistas que están dirigiendo empresas financieras cooperativas tengan el conocimiento necesario y suficiente para atender las situaciones que se nos van a venir encima. Y en ese caso, pues, don Javier es una persona calificada, de los más calificados en el tema. Le agradecemos muchísimo su contribución y esperamos seguir contando con él y su equipo en estos cursos que daremos desde Fundepos. Así es que desde ya quedan invitados y más bien, no sé si Adrián se va a incorporar para celular o no. Lo llamo mejor. Sí, ya bien. Mientras tanto, don Javier, usted ¿quiere decir algunas últimas palabras? No, ya hablé mucho, igual de estar aburridos. No, muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. En esto la sugerencia que les puedo dar final es, esto hay que masticarlo. Vamos a ver en un par de días. Hay que, digamos, surgirán siempre dudas. Lo importante es buscar la manera de asesorarse y darle tranquilidad a las personas. Eso es un episodio nuevo y todos estamos aprendiendo de esas cosas. Así que, pero yo creo que todo va a salir bastante bien. Eso es la expectativa. Muchas gracias, don Javier. El agradecimiento al Cenecop, al CONACOP, FEDEAC, FECOPSE, a la Universidad Fundepos por haber organizado la actividad, a nuestro vicepresidente de la universidad, don Enio Rodríguez, al señor rector, Sergio. Y le damos la palabra ya para finalizar y clausurar este evento, hacer las conclusiones finales al compañero Adrián Rodríguez, gerente de FEDEAC. Muchas gracias a todos. Disculpen que me levanté un momentito, pero hay llamadas de llamadas. Ok. ¿Verdad? Bueno, yo creo que es importante, gracias Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, el esfuerzo de la universidad y de Cenecop de haber hecho esta actividad. Es importante, primero, para mí es muy importante entender que este es un nuevo marco jurídico y normativo. Las normas que regulan estos procesos son recientes, del año 2020 para ahora, del 2020 para ahora, y luego la ley también se aprobó en el 2020. Entonces, no todo el mundo la conoce. Hay una confusión si esta intervención es como todas las anteriores, pero yo creo que ahora ya nos va quedando claro que esta intervención es muy diferente a todas las demás y que ahora hay un proceso de resolución que nunca antes se había usado y que hay un fondo de garantía de depósitos que nunca antes se había usado. Todo eso es nuevo, todo eso es completamente nuevo y con varias regulaciones. Sobre todo la ley 9816 y dos reglamentos. El reglamento que tiene que ver con el proceso de resolución y el reglamento que tiene que ver con el fondo de garantía. Y todo lo que hoy Javier nos ha explicado aquí, con paciencia y calma, está ahí. Está en la ley 9816 y en los dos reglamentos. Eso es, y tanto el proceso de intervención que ya terminó y este proceso de administración de la resolución, solo se pueden regir por esos dos, por ese marco normativo. No puede haber nada fuera de ese marco normativo. Entonces eso me parece muy importante tenerlo claro. En la discusión que se dio meses atrás, semanas atrás, la duda sobre la viabilidad o no, cómo llegar a una conclusión si hay una viabilidad o no, yo creo que eso ya se ha aclarado. Es muy relevante que el informe final del interventor confirma el razonamiento del acuerdo de intervención que se dio el 13 de mayo. Al leer el acuerdo de intervención del 13 de mayo, que se publica el 16 de mayo, Gaceta 87, página 83, ahí queda clara las razones de la intervención. Y la conclusión no es lejos de eso, es exactamente eso. ¿Ah? Que hubo una mala administración de cartera, hubo ocultamiento de información, hubo una serie de deficiencias de control y hubo ocultamiento de todos los reportes a la superintendencia, etcétera, etcétera. Eso se confirma. Y bueno, ya determinada la inviabilidad, que fue lo que vimos el viernes pasado, ¿verdad? Y que don Javier nos lo ha explicado aquí muy claramente,
entramos en ese mecanismo de resolución, se designa un administrador de la resolución, que es la misma persona en este caso, puede ser diferente, y que se debe aplicar un principio del menor costo. Hacer lo que tenga menos costo para los inversionistas, para los ahorrantes. Me parece que esos son puntos muy importantes que se han destacado. Explicar qué es el banco bueno, explicar qué es el banco malo. Contablemente ya sabemos, un balance tiene que tener los dos lados, pasivos y activos, tiene que ser el paquete completo. No es solo llegar a comprar cartera, no es eso, tiene que llevarse también los pasivos y poder ir calzando y hacer frente a esas obligaciones de esos pasivos y que el proceso de resolución dure un año. Eso es, hubo varias preguntas sobre eso, sobre la claridad de ese año y qué va a pasar al final de ese año. Entonces, este trabajo de acompañamiento al movimiento cooperativo y a los solidaristas, ¿por qué no también a los solidaristas? Es un proceso que va a tomar un año en el cual tenemos que trabajar para garantizar que esto salga bien. Otro tema importante que Javier explicó, la prelación de los pagos. Con base en la Ley Orgánica del Sistema Financiero, el artículo 172, y los procesos de notificación. El interventor, ex interventor, ahora administrador, es que estaba dando el informe como interventor, pero a los 2 minutos es administrador. Entonces, debe notificar los derechos y obligaciones a todos los acreedores y a todos los deudores. Eso es un tema muy importante. Tienen que haber notificaciones, se les tiene que hacer llegar a todas las personas afectadas una notificación de en qué condición está. Y eso es importante explicarlo para la tranquilidad de las personas, ¿verdad? Y bueno, la gran solución que se ha conversado es la necesidad de invertir en educación financiera como política pública, ¿verdad? Porque lo que yo he dicho, y esto ya es un comercial fuera de la presentación, es que el caso de Cope Servidores no tiene que ver con la personería jurídica de la entidad. En el pasado hemos tenido quiebras de financieras, tuvimos cierres de bancos públicos por problemas de gobierno, por problemas de malos negocios, por problemas de malos negocios y de gobierno y de mala administración. Entonces, lo que vive el país desde los últimos 50 años con quiebras de algunas entidades o con cierre de entidades financieras no es un problema de una personería jurídica en particular, no es problema de que sea sociedad anónima, de que sea banco público, de que sea cooperativa. Es un problema de administración, es un problema de capacidad de gestión, es un problema de... Bueno, pasó el tren rápido, pasó el tren supersónico, hoy pasó el tren supersónico. Todavía. Eso es de la mesa. Eso es de la mesa para que estés tranquilo. Tranquilo. Es el de Carlos Alvarado. ¿Verdad? Eso es muy seguro. Entonces, bueno, aquí tembló muy fuerte, muy simpático, y termino con eso. Entonces, tenemos que invertir seriamente en educación financiera y otros temas que habrá que arreglar en el camino. Muchas gracias a todos por participar, a todas por venir, y muchas gracias. Vamos a escuchar a don Javier. También la gente en paz. Nada más. Tengo una repostería aquí. No, nada más que la universidad me pidió hacer una propaganda de un curso que se va a dar a través de la universidad de gobierno corporativo y de idoneidad. Entonces, es un curso que vamos a dar de 3 días con casos prácticos. Ese es ¿cómo se llama? Las secuelas. Entonces, si tienen gusto, que se contacten con la universidad, todas las cooperativas. ¿Está curso dirigido hecho a las de ahorro y crédito o a todas? A todas, porque creo que los temas de gobierno corporativo Entonces, y los temas de idoneidad son para Sí. todas las cooperativas. Entonces, ahí, que las organizaciones solidarias. ojalá se pudieran, sí, para el servicio de la universidad, digo yo. ¿Cómo se llama? Pero sí, entonces para nada más informarles que eso pronto será puesto ahí para que si tienen gusto ahí, va a ser presencial, ¿verdad? Entonces va a ser muy entretenido, digo yo.
Digo yo, siempre Pero ¿para qué fecha lo tienen? creo que a mí me había mencionado Susana que para la otra semana, que estaba planeando para otra semana. Bueno, Yo no tenía- compañeros, yo no compañeros y tenía- compañeras, apenas tengamos la fecha, que será próxima 1 o 2 semanas, les estaremos comunicando por todos los medios de las redes del Cenecop la invitación a participar en estos cursos, en estas formaciones. Este va a llenar, hay que buscar. Agradecerles a ustedes que nos han acompañado de manera virtual. Esperamos que sirva de mucho esta formación, esta información, esta capacitación que han recibido el día de hoy. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias a las organizaciones convocantes y muchas gracias a ustedes. Esperemos que hoy, además de este temblor, no pase más de esto. Que nos vaya bien. Y que en la noche nos vaya bastante bien. Que se agarre Brasil porque capaz que nos desquitemos con ellos. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Nos vemos. Chao. Que se asusten los brasileños. Gracias. Alguien al lado. Súper bien, Javier. de- Muchas gracias.